Buenas noches, mi nombre es Manuel Díez Alcántara, soy el coordinador municipal de Protección Civil y el día de hoy, esta noche, vamos a platicar de la problemática del COVID-19 y el regreso a la etapa normal. ¿Sí? Bueno, quiero hacer mención de que el COVID es un virus que nos ha causado una serie de problemas a nivel internacional. Sus síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca, alta fiebre, neumonía y dificultad para respirar en casos graves. ¿Sí? ¿Quiénes están en mayor riesgo? Todas las personas mayores de 60 años o con enfermedades mórbidas. El COVID se transmite por contacto directo, estornudo y gotas de flujo. Esto es que no es transmitible por tocar superficies, ¿sí? No es transmitible porque esté en el medio ambiente. Es a través de la interrelación personal entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Por eso es tan importante la sana distancia. Es importante saber que el periodo de incubación está entre 11.5 y 14 días. ¿Sí? En esta etapa es cuando el virus incuba y presenta la sintomología que les acabamos de marcar. ¿Qué ocurre si tengo una situación, un síntoma leve? La mayoría de las personas deben de permanecer en sus casas. ¿Sí? Esto es, si tienes fiebre ligera, si tienes un poco de dificultad al respirar o algo de tos seca. Si se empieza a agravar, esto es después de los 10 días, entre 7 y 10 días, tendrías que ser llevado a un centro de atención COVID. Como les comentaba, el COVID no se transmite a través de superficies. En algunos lugares, por ejemplo, en el cartón, dura hasta 24 horas, en el cobre 4 horas. ¿Sí? En algunos, como el plástico, el metal, el vidrio, puede durar de 4 a 5 días. ¿Sí? En las situaciones de superficies, como se dan cuenta, aunque lo tengamos presentes, no es altamente contaminable. Lo es cuando tenemos contacto. Por eso es tan importante el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, pero sobre todo la sana distancia. A continuación les vamos a presentar una línea de tiempo. En la Ciudad de México, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID como pandemia universal el 11 de marzo del 2020. ¿Sí? Para nosotros al tener este dato, iniciamos la cobertura y la serie de acciones preventivas a partir del 27 de marzo. El 18 de marzo, ¿sí? Nosotros ya teníamos trabajo en reuniones con personal del Centro Nacional de Epidemiología Respiratoria y se nos dieron una serie de indicaciones, como es suspender las reuniones de personas, quitar actividades. El día 22 de marzo, el 20 de marzo se presenta ya la implementación de medidas a través de la Gaceta de Gobierno y a través del Diario Oficial. Ahora, el 22 de marzo, nosotros empezamos a enviar a las gentes comunicados donde suspendíamos las actividades de reuniones e implementábamos la sana distancia municipal. Esto es que tratamos de evitar desde un principio que existiera convivencia entre las personas. Se empezó a cerrar algunos lugares, por ejemplo, los parques, los campos de fútbol. Se pidió a las organizaciones
deportivas suspender las actividades. Y el 22 de marzo se lanza un comunicado donde se hace el cambio de actividades y de horario del ayuntamiento. Esto es para que entrara el personal del ayuntamiento todos los días a las 9 de la mañana y se laboraría hasta las 4 de la tarde. El personal mayor de 60 años que tuviera diabetes, obesidad o alguna enfermedad mórbida, se le invitó a pasar a su casa y quedarse ahí. Como ustedes lo ven, hasta el día 23, ¿sí?, el gobierno empieza a tomar acciones a través de un comunicado en el diario oficial. El día 24, ¿sí?, se expide otro comunicado en donde ya se dan una serie de restricciones, como es el que cerráramos los negocios que no fueran necesarios. A la presidenta municipal le interesaba mucho el no detener la economía. Por eso nosotros iniciamos las actividades de invitación hasta el 25 de marzo, a través de mandar un comunicado en donde le decíamos a las gentes, a los ciudadanos, que evitaran el hacer conglomeraciones, el estar reunidos, el guardar, en una palabra, la sana distancia. Y empezamos a invitar, mediante comunicados como el que ven, a la ciudadanía a que no se aglomerara en los lugares y a los negocios que no eran indispensables, que empezaran a tomar medidas de sana distancia. Esto es, que no entraran más allá de 4 o 5 personas al local, que redujeran su personal, que si tenían 5 o 6 dependientes, dejaran 2, con la finalidad que pudieran entrar 3 personas a hacer sus compras o a visitar o a ver lo que requerían. El día 29 de marzo, se toman medidas un poco más drásticas. Se empieza a retirar de los tianguis, por ejemplo, a los chatarreros, a la gente que vendía zapatos, a la gente que vendía ropa, y se deja exclusivamente los enseres indispensables, como era comida, como era productos de primera necesidad, de limpieza, de aseo personal, ¿sí? Eso fue con la intención de no parar la economía. Como les decíamos, el día de hoy, a las 3 de la tarde, esto es lo que se percibía en el centro de aquí de Los Reyes. Como se dan cuenta, la gente esperó hasta el 31 y tomó mal la idea de que todo regresaba a la normalidad. Si observan las fotografías, hay gente sin cubrebocas, la sana distancia ya no se guarda, y esto nos ha llevado a una serie de problemáticas muy fuertes. ¿Sí? Esta es la forma en cómo el coronavirus, el COVID, ha afectado a los municipios que están aledaños a nosotros. Esta gráfica es del día de ayer. Si ustedes observan, La Paz tiene 309 casos, pero Iztapalapa tiene 4,000 y Nezahualcóyotl dan 3,900, Chimalhuacán 700 y tantos y Iztapaluca en 582. Esto es que el mayor riesgo que tenemos son los vecinos, ¿sí? Por eso hay que detener y hay que guardar la sana distancia. Es importante presentarles esta gráfica. Esta es la gráfica de fallecimientos. Como ustedes pueden observar aquí, del 11 al 13, que como ustedes recordarán, se les invitó para que se hiciera una ley seca, para que no se asistiera a los panteones, no existiera convivencias con mami en su casa, no la visitáramos, porque en esa etapa, como ustedes lo ven,
se disparó la mortalidad. La segunda etapa fue del 15 al 18 de mayo, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Ustedes ven esta parte de aquí, es del 15 al 18. A nosotros, al implementar mayores medidas y cerrar ya vinaterías o lugares donde no se guardaba la sana distancia, puestos de comida en la calle semifijos, logramos controlar, como ustedes lo ven aquí, un poco el alza de fallecimientos. Al acercarse la fecha del 31 y la gente tener en la idea de que el primero se reincorporaba todo esto a la normalidad, volvemos a tener un alto pico. Esto es del 23 de mayo al 28. El 28 y 29 se vuelve a controlar, pero del 29 al 31 se volvió a hacer un disparo. Esto seguirá si nosotros seguimos en la idea de que tenemos permitido salir, ¿sí? Que ya la sana distancia no se aplica, que la convivencia ya va a ser normal, que vamos a regresar. Les quiero decir que el 20 de mayo salió en la Gaceta Oficial un semáforo que nos va a indicar que poco a poco vamos a regresar a la normalidad, pero mientras no bajemos el semáforo de rojo a naranja, no va a poder ser esto. ¿Qué quiero decir? Que tendríamos que volver a guardar la sana distancia. Tendríamos que seguir retirando los comercios no necesarios, que solamente podemos tener abiertos los locales fijos, el comercio establecido que venda productos de primera necesidad. ¿Sí? Es importante señalar que en ningún momento es determinación de la presidenta municipal afectar al comercio, que esta es una instrucción de carácter nacional, pero sobre todo del área metropolitana del Valle de México, en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Qué pretendemos con esto? Como ustedes lo ven aquí, tenemos el alza y las gráficas actualizadas. Si ustedes se fijan en esta parte de aquí, que corresponde más o menos al 23 de mayo, del 19 al 23, se tenía una serie de infecciones baja, fuerte pero baja. Estamos hablando que teníamos en promedio 238, 245, 247, pero a partir del 26 de mayo se empieza a disparar y llegamos a 292, 298, y en este momento la estadística del día de ayer estamos, como lo marcábamos, entre 308 y 309. ¿A qué se debe? A que hemos roto el control. La pandemia está creciendo y no hemos llegado a la etapa cúspide. Por eso es tan importante que regresemos a guardar la sana distancia. ¿Sí? Por eso seguimos en qué tenemos que hacer, quedarnos en casa. Ahora, como yo les comentaba, de acuerdo al diario, a la Gaceta de Gobierno del día 20 de mayo, va a haber un semáforo que nos va a permitir ir regularizando la situación. En este momento no podemos iniciar el regreso a actividades. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que seguir guardando la sana distancia. Que los comercios no necesarios, lamentablemente, y a pesar de que, como lo reitero, no es intención de este ayuntamiento y mucho menos de la presidenta, tendremos que cerrar negocios innecesarios. ¿Por qué? Lo digo con mucha pena y con el afán de no lastimar a nadie. No estamos haciendo las cosas bien.
no es responsabilidad del dueño del comercio, no es responsabilidad del taxista, no es responsabilidad del conductor de la combi, es responsabilidad de nosotros. Hay gente que sigue pensando que esta situación es falsa, ¿sí? Que no existe. Y no es hasta cuando sufren la pérdida de un familiar que se dan cuenta que lamentablemente no es así. Ahora, esta es la zona metropolitana del Valle de México. En ella, como ustedes lo vieron en el mapa anterior, estamos los municipios con mayor contaminación del Estado de México. Por eso va a ser más difícil regresar si no tomamos las medidas de sana distancia, el que nos quedemos en casa, el que no salgamos más que a hacer las compras una sola persona. Y yo invito a que esa persona que va a salir sea una persona joven, porque son menos vulnerables. Como ustedes vieron en las fotografías, la gente ya se volcó a las calles y eso va a hacer que la cuarentena se alargue. No sabemos fechas, las fechas no son marcadoras de los tiempos de continuidad. Lo que nos va a marcar para poder regresar a la continuidad es el control que hagamos de las infecciones. Afortunadamente, en el área metropolitana donde vivimos, todavía en algunos hospitales hay camas para recibir a los contagiados. Pero si nosotros continuamos en la actitud que tenemos, se van a sobresaturar. La Ciudad de México, actualmente, de 24 hospitales que tenía, 17 están saturados. ¿Sí? Han tenido que implementar medidas de lo que nosotros conocemos como Hospital COVID DN3, que son hospitales que implementa el ejército con camas adicionales, respiradores adicionales para poder seguir dando el servicio. Si nosotros guardamos la sana distancia, pero además permanecemos de forma constante en nuestra casa, evitamos el salir, el ir a pasear, porque esta no es unas vacaciones, esta no es una situación de que me dieron unos días para ir a ver a mi primo, a mi tía, a mi abuelita. Es para guardarnos. ¿Por qué? Porque los vínculos de transportación de esta pandemia somos los seres humanos y nos contagiamos unos a otros. Por eso el Estado de México en ese diario, en esa gaceta, implementó 4 etapas. Actualmente y hasta nueva orden estamos en la etapa roja. Lo ideal es que en un tiempo moderado pasemos a la etapa naranja. ¿De qué va a ser o qué se necesita para pasar esa etapa? Lamentablemente del apoyo de ustedes, de que entendamos que tenemos que resguardarnos en la casa, que no es una broma, que ha costado muchas vidas y si nosotros no controlamos, va a seguir costando. Y pongo como ejemplo el que pasó en Estados Unidos, ¿sí? En donde la gente no creía y es un país muy adelantado en comparación con nosotros, pero de la misma forma tiene una gran estadística de muertos y más de infectados. Yo creo que es importante que hagamos conciencia. Yo quiero invitarlos y lo hago en una reflexión importante. Yo creo que no es necesario que tengamos un sismo de 1985 o del 2017 para que los mexicanos nos unamos, para que formamos un frente común contra algo que nos afecta. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hacer un frente común para que este virus, este coronavirus, este COVID-19 se controle, baje o se mantenga la estadística y que entonces tengamos menos amigos, menos familiares, menos conocidos, pero más importantemente, menos mexicanos que fallezcan.
Como yo les decía, la etapa naranja está muy lejos si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para abrir nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿sí?, en volver a controlar las actividades necesarias, actividades esenciales. Yo quiero decir que alguna gente ha criticado porque hemos suspendido taquerías, guaracherías, recauderías, algunas tiendas. El problema de esto es que, uno, no guardan la sana distancia. Dos, expiden sus alimentos, su comida y todo, pero le permiten a la gente sentarse a comer. Y esto es como si no tuviéramos la sana distancia, como que no hiciéramos nada. No es la intención de la presidenta continuar suspendiendo actividades. La intención de la presidenta es que en un futuro no muy lejano empecemos a abrir áreas no esenciales, a lo mejor ropa, zapaterías, papelerías, pero todo va a depender de nosotros. Hubo el ayuntamiento a través de la presidenta apostó a que la gente, los habitantes, los vecinos y la gente que transita por La Paz pudiéramos lograr controlar esto. Y como lo vieron en las gráficas, se estaba logrando. Pero todo el mundo pensó que como el 1 de junio se terminaba la etapa que oficialmente se dio hasta el 31 de mayo, todo iba a regresar a la normalidad. Y con pena y tristeza les digo que no. Se han incrementado los casos, como ustedes los vieron, muy rápidamente. Hemos subido de 100 a 300. Estamos hablando de 200 casos más. Esto es entre 30 y 40 casos de contaminados diarios. Por ello los invitamos a que regresemos a controlar. ¿Qué son las medidas preventivas? Tenemos que instalar puntos de desinfección, toma de temperatura, ¿sí?, desinfectar las herramientas y maquinaria que se vaya a usar cuando regresemos a la etapa naranja. Los puestos, los negocios que en esta etapa pudieran regresar, como son las recauderías, como son las tiendas de abarrotes, esto no quiere decir que vendan vino, eviten vender vino porque bajan las defensas. Entonces, todo eso va a tener que tener una serie de acciones de sanitización. Esto es limpiar, limpiar, limpiar el negocio constantemente. No podemos volver en las áreas de trabajo a tener concentraciones mayores a 10 personas en un área de trabajo. Esto es que si el local abre y tiene 5 dependientes, no puede recibir a 5 compradores. Tendríamos que bajar a 2 dependientes con la intención de recibir máximo a 3 compradores para que estemos en la media baja de las 10 personas en el local. El uso es obligatorio del cubrebocas. Alguna gente nos dice, ¿por qué tengo que usar el cubrebocas si no estoy infectado? Qué bueno que no estás infectado, pero no sabes si que está enfrente de ti está infectado, porque ahorita son asistemáticos. Entonces, el uso del cubrebocas es con la finalidad de que si la persona que está enfrente de ustedes está infectada, no los contamine, porque como los dije, no entra por superficies, no entra porque está en el aire, entra por la saliva que sea aspirada por la nariz o contaminando los ojos. Por eso se les invita y se les dice que deben de usar careta, cubrebocas. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir usando el gel antibacterial? El gel antibacterial tiene una función de fijación. Esto es que si yo me pongo el gel en las manos, mis microbios se van a quedar en mi mano. No los voy a transmitir. Si llegase a tocarme la cara,
¿sí? Tocarme la nariz, tallarme los ojos. Lo ideal es que constantemente me esté lavando las manos. ¿Para qué? Para que el virus muera. Alguien dice, si es un virus que se muere con agua y jabón, ¿por qué nos preocupamos? Pues muy sencillo, porque no podemos lavar los pulmones. Y es a donde se va, y es donde se duplica, triplica, crece y crea una mucosidad que ahoga a las personas. Por eso tienen dificultad para respirar. Y tienen que usar equipos mecánicos para poder respirar. Por ello es la invitación a que sigamos usando el cubrebocas, que sea parte del equipo que nosotros traemos al deambular por la calle cuando tengamos que salir. Por eso es tan importante y se reitera que tratemos de no salir, ¿sí? Debemos contar la gran mayoría porque en la calle no nos podemos lavar las manos. Por eso se nos invita y se nos pide que usemos guantes. ¿Para qué? Una, si yo tengo la contaminación en las manos porque agarré una superficie o porque alguien me contagió, a la hora que tenga comezón en la cara o irritado los ojos, no contamine mis ojos ni la nariz. Y además, que no lo retransmita. Quiero decirles que en caso de que se logre regresar un poco al control, se van a abrir lo que son las empresas de construcción. Se van a abrir algunos lugares de trabajo donde el personal sea esencial, como cuáles pudieran ser, como les decía, áreas de construcción, de manufacturación de equipos para automóvil, para aviones, ¿por qué ellos? Porque ellos tardan mucho tiempo en manufacturar. Es más largo el proceso productivo. Ahora, ¿qué no vamos a poder abrir? Reitero, locales no destinados a actividades primordiales, zonas deportivas. Perdón lo que voy a decir, señores de los gimnasios, cierren sus gimnasios. ¿Por qué? Porque está yendo la gente y clandestinamente está entrando a los gimnasios. Eviten que les suspendan las actividades. Como ustedes lo vieron, ya hay bares, cantinas y lugares donde se vende que se han cerrado. Los cines no van a abrir, ¿sí? Las albercas públicas tampoco, los baños públicos tampoco, ¿sí? No va a haber spas, no va a haber cantinas, no va a haber discotecas. ¿Por qué? Porque son de alta concentración humana. Y como les dijimos, no podemos tener concentraciones mayores a 10 personas. También quiero hacer un llamado. Conozco sus tradiciones y las respeto, ¿sí? Y no quiero que se pierdan, pero en este momento no podemos hacer sepelios con banda y más de 200 gentes, porque lo hemos tenido. Hemos tenido que intervenir y invitar a la mesura y que no más de 10 personas, ¿sí? Las microempresas, algunas van a poder abrir en la etapa naranja, ahorita no. Yo entiendo que ustedes, una de las preocupaciones que tienen más fuerte es el regreso a clases. Bueno, el regreso a clases se va a hacer hasta el 10 de agosto y eso es probable. Si logramos contener las infecciones, quizás sí regrese. Si no lo logramos, pudiera ser hasta septiembre. No es darles malos augurios. No es que el ayuntamiento, protección civil, seguridad pública, desarrollo económico o DAPAS o cualquiera de las direcciones del ayuntamiento tengamos algo en contra de ustedes. La instrucción de la presidenta es bien clara. No paremos la economía, pero no permitamos que esto crezca. Porque de nada va a servir que tu negocio funcione
si tú no lo vas a poder entender porque has fallecido. De nada va a servir, ¿sí?, que tus cosas en tu taller o en tu local o en tu microempresa o en tu gran empresa estén bien si no hay quien las administre, quien las opere y peor tantito quien las cuide. La única forma de que esto se controle es regresando a casa, teniendo la sana distancia. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr porque, como ustedes vieron, somos un municipio que tiene bajos niveles, pero no es para echar las campanas al viento, ni para decir no me pasa. Esto pasa, hay gente que no se da cuenta que está grave y nosotros tenemos que trasladarlos a los hospitales y en algunos casos tenemos que andar deambulando para que los atiendan. Yo los invito a que guarden su sana distancia, a que permanezcan en casa, a que no salgan. Yo creo que uno de los esfuerzos que se trató es de que el 10 de mayo no tuviéramos muchas muertes y lo logramos. Afortunadamente muchas abuelitas, muchas tías, muchas mamás están vivas a pesar de que nos dijeron miles de cosas. Preferimos que nos sigan insultando, regañando, lo que sea, pero que estén vivos para hacerlo. Otra de las situaciones es que los espacios públicos deberán permanecer cerrados hasta nueva indicación. ¿Qué es esto? No hay parques, no hay partidos de fútbol, no hay fútbol rápido, ¿sí? No hay fiestas, no hay tardeadas. ¿Por qué? Porque la contaminación va a incrementarse, porque la infección hacia los seres queridos, amigos y demás, ¿sí?, va a seguir. Ahora, ¿por qué es tan importante que guardemos la sana distancia, que nos cuidemos? Para que tengamos la capacidad de cuidar a nuestros enfermos. Como ustedes lo ven y está en las redes sociales y el ayuntamiento a través de comunicación social envía mensajes en la página de Facebook diciendo cómo debes lavarte las manos, qué hacer con la basura. Quiero hacer aquí un paréntesis porque hemos detectado que en algunos lugares nos han ido a tirar bolsas, costales y cajas con guantes infectados. El equipo de bomberos y protección civil va y lo retira. Nos informa inmediatamente la policía y lo retiramos. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con ellos. Guárdenlos en una bolsa. Al cerrar la bolsa, al amarrarla, póngale cloro, sanitizante y cuando pase el personal de limpieza, infórmele que lleva productos de infección, guantes, cubrebocas, lo que usamos para mantenernos sanos. Y ellos ya saben qué hacer. No los tiren en la calle, porque también los hemos encontrado tirados en la calle, ¿sí? Guárdenlos, entrégueselo al personal de servicios públicos, al de limpieza, ya están capacitados y saben qué hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con un enfermo de COVID? Como ustedes saben, hay un 01800 o para mayor facilidad marcan al 911 y les van a dar indicaciones. Si el paciente requiere el traslado o la atención de la ambulancia, se nos va a reportar. La gran mayoría de ustedes conoce el teléfono de bomberos. Llamen. Ahí les quiero pedir otro favor, un favor muy especial. No enmascaren ni encubran la enfermedad de su familiar. Si su familiar tiene COVID, tenemos el equipo, se nos ha dotado de encapsulados especiales para atenderlos, se nos ha entregado equipo para atender COVID, tenemos cubrebocas, tenemos sanitizante industrial para limpiar las ambulancias. Pero si ustedes llaman diciendo que tiene fiebrita, que está un poquito malo, que es diabético y se le disparó el azúcar, que tiene hipertensión y tiene alta la presión, cuando llega el personal paramédico,
¿sí? Con la intención de no crear una psicosis, va con su equipo normal. Lleva una playera como la que traigo ahorita. No lleva el equipo COVID. Entonces, cuando llegamos y nos damos cuenta que el paciente tiene COVID, perdemos tiempos muy importantes porque se tiene que equipar para entrar. ¿Por qué? Porque él está arriesgando su vida. Y yo les digo una cosa, si los paramédicos y los bomberos nos enfermamos, ¿quién los va a atender? Esa es una de las preocupaciones más grandes de la presidenta. ¿Quién los va a atender? Se nos ha dotado el equipo para atender. No nos ha dotado ni el gobierno federal ni el gobierno estatal. Ha sido el ayuntamiento. Los equipos COVID que ustedes ven se dotaron del ayuntamiento. Entonces, no enmascaren, no mientan. Diga que tiene COVID para que desde que salga de la estación la ambulancia lleve el equipo necesario. ¿Sí? Ok. Con eso quiero cerrar, porque como ustedes vieron, las medidas son muy sencillas. ¿Qué tenemos que hacer? Perdón ser reiterativo, perdón ser necio y decirles, quédense en su casa. Es la mejor forma de que sigamos vivos. Quédense en sus casas. Y por favor, usen la sana distancia, usen cubrebocas, lávense las manos y quiéranse ustedes, porque nadie los va a querer más que ustedes mismos. Buenas noches, muchas gracias.